Hola, bienvenidos a la clase número de nutrición y nutracéuticos. Sustancia que sirve ¿para qué? Para que las células se puedan comunicar entre sí, ¿vale? Generando una respuesta de la célula receptora, dando lugar a cambios en la función de esta última. Aquí podemos ver un mensajero químico que es un neurotransmisor, así como lo pueden ver en la imagen. Podemos ver dos neuronas, ¿vale? Las cuales están haciendo sinapsis. Esos puntitos que ustedes pueden ver que se están liberando son neurotransmisores, ¿vale? Que van a llegar a un receptor de la otra neurona, ¿vale? Van a atravesar un campo presináptico, que es en esta parte media, se va a poder captar en la otra neurona y por medio de ello va a poder generar un potencial de acción. Ahora bien, los mensajeros químicos se pueden clasificar en hormonas, ¿vale? Los neurotransmisores son hormonas con un funcionamiento muy concreto. Bueno, en ocasiones para algunos autores son mencionados de esta manera, pero en realidad vienen siendo biomoléculas que transmiten información de una neurona a otra, como les comentaba en la diapositiva anterior. Están las hormonas, según una definición de Roger Guillemin. Estas son cualquier sustancia que es liberada por una célula, ¿vale? Y que puede actuar sobre otra célula del mismo organismo. Ahora tenemos feromonas, que esos van a ser mensajeros igual químicos que los produce nuestro organismo, bueno, un organismo, pero que van a provocar una respuesta en otro individuo, ¿vale? Ahora comenzamos con los primeros mensajeros químicos, que son las hormonas. Esas hormonas van a ser sustancias que segregan, como ya les mencionaba ahorita, nuestras células, y específicamente células que van a ser especializadas y localizadas en glándulas endocrinas, o también por células epiteliales e intersticiales, cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Podemos ver del lado derecho donde se pueden generar estas hormonas. Podemos ver la glándula suprarrenal que se encuentra en el riñón. Podemos encontrar también otra glándula pituitaria, ¿vale? Podemos ver glándula pineal, testículos, ovarios, páncreas y también la glándula tiroides. Desde el punto de vista químico son moléculas, las hormonas, de naturaleza orgánica, ¿vale? Principalmente van a ser proteicas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar formadas por aminoácidos y van a cumplir su función, es decir, son activas en muy pequeña cantidad. Ahora, fisiología. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas, que estas moléculas nos van a ayudar a regular muchísimos procesos metabólicos o químicos en nuestro organismo. Estas glándulas endocrinas que mencionaba anteriormente y sus productos hormonales, que vendrían siendo estas hormonas, van a estar especializados en regular a nuestro organismo, así como también en la autorregulación de un órgano o ya sea un tejido. El método que utiliza el organismo para regular la concentración de hormonas es el de tratar de encontrar un equilibrio entre la retroalimentación positiva y negativa y fundamentando en la regulación de su producción, ya sea también el metabolismo y también e incluso la excreción. Ahora bien, las hormonas pueden ser estimuladas o también incluso pueden ser inhibidas por ya sea otras hormonas, por concentraciones plasmáticas de iones, como los minerales o nutrientes. También pueden ser inhibidas o estimuladas por neuronas y la actividad mental. Cambios ambientales, por ejemplo, incluso la luz, la temperatura e incluso también puede ser la presión atmosférica. Ahora podemos ver tres tipos de hormonas. Las primeras son derivadas de aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos, como ya hemos visto, son los formadores de ¿quiénes? Son los formadores de las proteínas, ¿verdad? Y principalmente vamos a encontrar hormonas derivadas del aminoácido tirosina y el triptófano.
Y aquí tenemos un ejemplo que son las catecolaminas y también la tiroxina, ¿vale? La tiroxina es también la tetrayodotironina y que estaríamos hablando de la T4. Ahora, hormonas peptídicas están constituidas por cadenas de aminoácidos, bien oligopéptidos, como cuáles serían, como por ejemplo la vasopresina, o polipéptidos como la hormona de crecimiento. Ahora bien, cuando la cadena de aminoácidos es muy larga, que va a tener más de 10 aminoácidos, aquí ya estamos hablando que va a tener una estructura proteica, ¿vale? Y estas hormonas, pues como su nombre lo dice, van a ser hormonas proteicas, como cuáles, como la prolactina. Ahora, este tipo de hormonas no pueden atravesar la membrana plasmática, esto es muy importante, hablando principalmente de la célula diana, ¿vale? Por lo cual los receptores, ¿dónde van a estar? Los receptores van a estar en la superficie celular. También están las hormonas glucoproteicas, que estas van a ser hormonas también con estructura proteica y que van a tener grupos de hidratos de carbono o carbohidratos, que esos van a estar unidos a los aminoácidos. Y el tercer tipo de hormonas, estamos hablando de hormonas meramente lipídicas, que van a ser esteroides como la testosterona, y también podemos encontrar los eukosanoides, que van a ser las prostaglandinas, ¿vale? Estos van a tener un carácter lipofílico. El que sean de un carácter lipofílico nos dice que van a atravesar sin ningún problema la bicapa lipídica de las células, ¿vale? Y sus receptores específicos se van a hallar ¿en dónde? En el interior de la célula diana. Ya decíamos, los proteicos van a tener su receptor específico en el exterior y los lípidos u hormonas lipídicas en el interior de la célula. Ahora bien, por acá podemos ver la acción hormonal de los mecanismos, ¿vale? Entonces, las hormonas van a tener ciertas características y estas van a tener también sus receptores específicos, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, en la imagen podemos ver receptores de superficie celular, que son los receptores de membrana, ¿vale? Podemos ver cómo en la parte de arriba, en la primera imagen, vemos el receptor de la superficie celular en verde, y vemos la molécula señal hidrofílica, ¿verdad? En naranja. Y podemos ver membrana plasmática, ¿verdad? Con una flechita en la línea que va a recubrir a la célula. Ahora bien, podemos ver receptores de membrana, los usan las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas se van a fijar a un receptor proteico que ya hay en la membrana de la célula y estimulan la actividad de otra proteína, que a pesar del ATP o el adenosintrifosfato o AMP cíclico, ¿vale? Que junto con el calcio citosólico, que quiere decir el calcio que va a estar rondando en el citosol, puede activar distintos tipos de enzimas llamadas proteínas o proteinquinasa, ¿vale? Y que estas son las responsables de la fosforilación de las proteínas de la célula, ¿vale? Que produce una acción biológica que vaya a ser determinada o va a ser determinada. Vemos por acá receptores intracelulares, vemos en el lado derecho, en la imagen receptor intracelular, vemos cómo está la proteína transportadora, ¿verdad? Y vemos una pequeña molécula de señal hidrofóbica, que es el punto naranja. Puede entrar, atravesar la membrana y tiene que llegar a un receptor intracelular, ¿vale? Entonces, los receptores intracelulares son los que usan las hormonas esteroideas, que ya platicamos ahorita, que son de carácter lipofílico. La hormona va a atravesar la membrana de la célula diana por difusión, ¿vale? Una vez dentro del citoplasma se asocia con su receptor, ¿vale? Intracelular, con el cual viaja al núcleo atravesando juntos la envoltura nuclear e incluso ahí, ya estando en el núcleo, se va a fijar con el DNA, nuestro material genético, y hace que se sintetice ARN.
que induce a la síntesis de nuevas proteínas, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son las principales hormonas humanas? Vamos a ver en estos recuadros hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos. Del lado derecho vemos el nombre, vamos a ver abreviatura, el origen, el mecanismo de acción, si es directo, por ejemplo, el tejido diana y el efecto que puede tener. Entonces, ese material yo se los dejo en la plataforma. Podemos ver melatonina, serotonina, tetrayodotironina, que es la T4, o también denominada tiroxina, y la triyodotironina, o triyodotironina, que es la T3, ¿vale? Vemos por acá también adrenalina, noradrenalina, dopamina, hormona antimuleriana, adiponectina, hormona adrenocorticotrópica, angiotensinógeno y angiotensina, hormona antidiurética o vasopresina, incluso también llamada, el péptido natriurético articular, calcitonina, colecistoquinina, hormona liberadora de corticotropina, eritropoyetina también, gastrina, grelina, glucagón, hormona liberadora de gonadotropina, somatotricina, gonadotropina coriónica humana, lactógeno placentario, entre algunas otras más. Aquí vemos hormonas lipídicas como el cortisol, aldosterona, testosterona, ¿vale? Estrona, progesterona, estradiol. Ahora bien, vamos a ver qué es un neurotransmisor. Ahorita hablábamos a grandes rasgos acerca de ellos, ¿no? Y decíamos, transmisión, ¿qué quiere decir? Una transmisión, ya sea de información, puede ser también una célula muscular o una... Ahora, el neurotransmisor, ¿vale? Si ven mi cursor, de calcio, y podemos ver neurotransmisores que van a ser sintetizados por el espacio sináptico. Posteriormente, esos neurotransmisores van a llegar a unos receptores a generar ese potencial de acción y así sucesivamente para hacer la sinapsis de neurona a neurona. Ahora bien, los neurotransmisores cumplen con los siguientes 3 criterios básicos. Estas biomoléculas deben de ser o son sustancias que deben de estar presentes en el interior de las neuronas. 2, las enzimas que permiten la síntesis de sustancias deben de estar presentes en las neuronas del área donde dicho neurotransmisor se encuentra. Ahora, el efecto del neurotransmisor debe reproducirse si la misma sustancia es aplicada exógenamente. Un neurotransmisor va a actuar sobre una célula blanca mediante la presencia de estos de receptores específicos para el neurotransmisor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona? Ya platicábamos también de ello, ¿no? Un neurotransmisor, al ser liberado, solo va a comunicar a una neurona inmediata mediante la sinapsis. Punto importante. Las hormonas lo que van a hacer se comunican con otra célula sin importar lo lejos o la distancia en la cual se encuentre y va a viajar por todo el torrente sanguíneo, cosa que el neurotransmisor no puede realizar. Ahora, procesos bioquímicos que van a estar asociados a la neurotransmisión. Aquí podemos ver la síntesis de neurotransmisor por las neuronas presinápticas participan las células gliales. Dependiendo de la naturaleza que tenga el neurotransmisor, va a poder sintetizar, se va a poder sintetizar en el soma neural o en las terminaciones nerviosas específicas. Algunos de estos neurotransmisores se van a sintetizar directamente en las terminaciones nerviosas gracias a la función de enzimas que han sintetizado en el soma y se han transportado a estas terminaciones. Ahora bien, a través del interior del axón, ¿vale? Que es la colita que tiene la neurona, fluye una corriente de sustancias libres o encerradas en vesículas, ¿vale? Que pueden ser precursores tanto de los neurotransmisores o sus enzimas, y a esto se le denomina flujo axónico. Ahora bien, posteriormente está el almacenamiento del neurotransmisor, que se va a almacenar en vesículas de la terminación sináptica. Ahora, ¿cómo se da la liberación de ese neurotransmisor?
por exocitosis y que esto va a ser muy dependiente del calcio. ¿Vale? Si el calcio no entra, ¿vale? No se va a poder liberar, no se van a poder liberar los neurotransmisores. Ahora, aquí cuando llega el impulso nervioso a la neurona presináptica, ¿okay? Esta va a abrir esos canales de calcio. Van a entrar esos iones a la neurona y va y liberándose, perdón, el neurotransmisor en el espacio sináptico. ¿Vale? Así como lo pueden ver en la imagen del lado derecho, vemos los iones de calcio como Ca y tiene doble X, ¿verdad? Vemos el potencial de acción, posteriormente entra el calcio y las vesículas que tienen los neurotransmisores, así donde dice NT, ¿verdad? Esas en el axón se van a ir liberando. Del otro lado vemos en la otra neurona, ¿verdad? Vemos receptores que van a captar a esos neurotransmisores, que van a atravesar esa hendidura o ese espacio sináptico. Ahora, la activación del receptor del neurotransmisor. Esta va a ser situada en la membrana plasmática de la neurona postsináptica, ¿vale? El receptor postsináptico es una estructura que es proteica, que se desencadena en una respuesta. Ahora, los neuroreceptores pueden ser receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos, ¿vale? Los primeros producen una respuesta rápida al abrir o cerrar canales iónicos. Y los segundos liberan mensajes intracelulares como el AMP cíclico de calcio, calcio, los fosfolípidos por el mecanismo de transducción de señales. Pueden ver las siguientes características de cada uno de estos receptores. Ahora, hay una iniciación de las acciones del segundo mensajero aquí y hay una activación del neurotransmisor, ya sea por degradación química o por reabsorción en las membranas. En ese espacio sináptico existen enzimas específicas que inactivan al neurotransmisor. Eso es muy importante. Las neuronas presinápticas tienen receptores para el neurotransmisor que va a recaptar introduciéndolo y almacenándolo de nuevo en las vesículas para su posterior vertido. Ahora bien, estas dos familias que podemos ver por acá, estamos hablando de familias de receptores para un neurotransmisor único y es posible mediante la conexión a la membrana. Entonces, esas dos familias son, la primera familia comparte el hecho de tener 7 regiones transmembranarias y usar la proteína G y hacer el segundo mensajero. La segunda familia comparte la hechura molecular común de cada miembro con 5 regiones transmembranales y varias versiones de cada receptor configuradas alrededor de un canal iónico. Clasificaciones. Vamos a ver aquí las clasificaciones de los neurotransmisores y van a ser agrupados en neurotransmisores propiamente dichos y neuromoduladores. Estas últimas sustancias que actúan de forma similar a los neurotransmisores van a tener una diferencia, que esta va a radicar en que no están limitados al espacio sináptico únicamente, sino que se pueden difundir por el fluido extraneuronal, que van a intervenir directamente en la fase postsináptica de la neurotransmisión. Entonces, dependiendo de la composición química, se van a clasificar en colinérgicos como la acetilcolina, adrenérgicos como las catecolaminas, noradrenalina, norapinefrina, dopamina. También pueden ser eindolaminas como la serotonina, melatonina. Aminoácidodérgicos, aminoacidérgicos como el GABA, la taurina, glicina, betalanina. Los peptidérgicos como las endorfinas, encefalinas, oxitocina, sustancia P, y radicales libres como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, el adenosintrifosfato, ¿vale? Y el ácido araquidónico. Ahora, vamos a ver características de los principales neurotransmisores, ¿no? Acetilcolina. Vemos
dos características. Aquí vemos que son neuronas motoras en médula espinal y unión neuromuscular. Aquí es donde va a impactar. Vemos que interneuronas en el cuerpo estriado, sistema nervioso autónomo, que es ahí donde van a ser utilizadas o como son utilizadas. La dopamina se localiza en sustancia negra, vía central del cuerpo estriado, núcleo arcuático del hipotálamo, la noradrenalina. Podemos ver en el bulbo raquídeo, neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, serotonina, núcleos del Raffel, múltiples proyecciones en el bulbo raquídeo, ácido y aminobutírico, se localiza en principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, interneuronas corticales, glicina, se localiza en principal neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, glutamato, principal neurotransmisor excitador, que este va a estar localizado en todo el sistema nervioso central, incluso en células piramidales corticales. Y por último están las feromonas, secretadas por los seres vivos con el fin de provocar comportamientos muy específicos en individuos de la misma especie. En caso de moléculas para la comunicación interespecífica se utiliza el término alelomonas. Muchas especies de plasmas y animales utilizan diferentes aromas y mensajes químicos como medio de comunicación y casi todas envían uno o varios códigos por este medio. El término feromona fue acuñado a finales de la década de 1950 a partir de las raíces griegas, llevar y estímulo hormonal. En 2006 se mostró que una subclase de receptores encontrados en el epitelio olfatorio llamados receptores 1 asociados a las aminas trazas son activados por aminas volátiles encontradas en la orina de ratones, incluida una feromona. Aquí podemos ver los receptores de feromonas en el epitelio olfatorio, que en el ser humano hay un grupo de 6 receptores acoplados de proteínas. En el epitelio olfatorio, que funciona para identificar los odorantes amínicos volátiles, incluyendo ciertas feromonas, se consideran que estos funcionan como receptores de feromonas que identifican mensajes sociales. Podemos ver por acá, en el órgano vomeronasal, por ejemplo, podemos ver estudios en anfibios, reptiles y mamíferos. Las feromonas son detectadas por el órgano mencionado, además de las membranas olfatorias ordinarias. En este órgano se encuentra la base del septo nasal entre la nariz y la boca. ¿Vale? Y aquí terminamos con mensajeros químicos.